¿Te has parado a pensar alguna vez en cómo el destino de alguien puede estar sellado incluso antes de nacer? Juan el Bautista nació en un entorno lleno de expectativas, misterio y milagros. Su padre, Zacarías, un sacerdote respetado, y su madre, Isabel, estéril y de edad avanzada, llevaban consigo una historia de fe y silenciosa esperanza que solo se revelaría en un momento divinamente planeado. Imagina la incredulidad de una familia al recibir la noticia de un nacimiento imposible, anunciada por un mensajero celestial. Como si el universo conspirara para preparar un profeta, cada detalle de su origen presagiaba algo mayor por venir. El episodio del anuncio del ángel Gabriel no es solo un relato religioso. Es un símbolo de que la vida puede trascender todas las limitaciones humanas. Zacarías, escéptico, cuestionó la verosimilitud de la promesa y por ello permaneció en silencio hasta el nacimiento de Juan, marcando el inicio de una narrativa que uniría lo sobrenatural y lo humano de una manera única. Este silencio forzado del Padre, aunque temporal, reveló al mundo la magnitud de la misión que estaba por venir. ¿Te has preguntado alguna vez cómo un simple nacimiento pudo tener tanta importancia? Desde el vientre materno, Juan recibió una vocación especial. Isabel percibió la presencia divina, y los registros muestran que el bebé se regocijó en el vientre al escuchar el saludo de María, la madre de Jesús. Este pequeño gesto, que muchos podrían considerar superstición o exageración, en realidad demuestra la importancia de Juan como precursor del Mesías, conectado al plan mayor de la historia desde los primeros días de su vida. Es curioso pensar que un feto pudiera formar parte de una trama que cambiaría para siempre el curso de la fe y la cultura judías. Crecer en una familia que vivía entre la fe y la tradición requirió disciplina y sensibilidad. Desde pequeño, Juan absorbió las enseñanzas de la ley y los profetas, pero también destacó por su naturaleza introspectiva y contemplativa. Su infancia estuvo marcada por el contraste entre la sencillez de la vida rural y el peso de las expectativas espirituales. ¿Te imaginas a un niño tan pequeño ya con la responsabilidad de preparar el camino para el Salvador? Los relatos sugieren que Juan, incluso a temprana edad, mostró signos de vocación profética. Su carácter austero y su búsqueda de la pureza no fueron meras decisiones personales, sino reflejos de una preparación casi predestinada. Ya destacaba por su valentía para cuestionar, su integridad moral y su afán de justicia, rasgos que lo harían único entre los hombres y lo llevarían a enfrentarse a reyes y hombres poderosos. Cada pequeño gesto de su infancia parecía resonar a través de los siglos, presagiando la relevancia que tendría en la historia de la salvación. El contexto histórico en el que nació Juan también es curioso. Judea estaba bajo ocupación romana, con tensiones políticas y religiosas latentes. Cada familia tenía sus tradiciones, pero pocos estaban llamados a romper con la rutina y formar parte de una trama que trascendería fronteras. Juan, desde 1900, muy joven,
No solo nació en un tiempo propicio, sino en un espacio lleno de desafíos, donde su mensaje tendría que confrontar intereses, creencias y costumbres profundamente arraigadas. ¿Te has preguntado alguna vez cómo la infancia de alguien puede influir tanto en su papel en la historia? Juan se crió en un entorno que combinaba fe, disciplina y expectativas, forjando un carácter firme, inquebrantable y audaz. No fue solo un niño nacido de padres ancianos. Fue el primero en responder al llamado divino de preparar el camino para el Mesías. Cada gesto, cada enseñanza que recibió, cada prueba silenciosa de su infancia, contribuyó a moldear la personalidad que más tarde confrontaría a reyes y profetizaría verdades difíciles. Y así, al comprender la magnitud de este origen, podemos comenzar a comprender por qué Juan el Bautista se convirtió en una figura tan emblemática. Su infancia es más que una historia. Es una invitación a reflexionar sobre el destino, la valentía y la fe. Un nacimiento sencillo, envuelto en milagros y señales, allanó el camino para un viaje que nadie podría ignorar. ¿Te has preguntado alguna vez qué lleva a alguien a abandonar la comodidad y entregarse al aislamiento total? Juan el Bautista decidió seguir este camino en el desierto de Judea, un lugar árido, lleno de desafíos naturales, pero también cargado de significado espiritual. Allí, lejos de la civilización y del bullicio de la sociedad, comenzó a prepararse para su misión, adoptando hábitos austeros y buscando una conexión intensa con Dios. Cada piedra, cada viento seco y cada noche silenciosa contribuyeron a forjar un profeta capaz de confrontar a reyes y conmover corazones. El desierto, que para muchos sería sinónimo de abandono o desesperación, se convirtió para Juan en un laboratorio de disciplina e introspección. Vestía ropas sencillas de pelo de camello y comía langostas y miel silvestre, abandonando todas las comodidades materiales. Este estilo de vida no solo era una demostración de ascetismo, sino una poderosa señal de compromiso con su vocación. Puedes ver cómo estas decisiones moldearon el coraje y la fuerza que necesitaría para enfrentarse a las autoridades. Allí, en el silencio del desierto, Juan desarrolló habilidades únicas de percepción y discernimiento. Observaba la naturaleza, los animales y el cielo, reflexionando sobre la ley y las profecías, absorbiendo cada detalle como si leyera un libro sagrado en voz alta. Cada día de soledad fortalecía su espíritu, preparándolo para una misión que requeriría claridad moral, firmeza y un coraje sin precedentes. Y es curioso pensar que, en medio de la aridez y el aislamiento, surgen los personajes más grandes de la historia. Su fama comenzó a extenderse, incluso en ese entorno inhóspito. La gente llegaba de todas partes, impulsada por los rumores sobre el hombre del desierto que predicaba la penitencia y anunciaba la llegada del Mesías. Juan se convirtió en un enigma viviente, a la vez distante y cercano, austero y profundamente humano. Pregúntate, ¿cómo puede un hombre solo, en un entorno tan hostil, atraer multitudes y dejar tal huella en la historia? Más allá de la disciplina física, Juan cultivó un rigor moral inquebrantable.
denunció las injusticias, instó al arrepentimiento y preparó los corazones para recibir la verdad inminente. Cada visitante del desierto salía transformado, impresionado por la fuerza de un hombre que vivía con absoluta sencillez. Este contraste entre la dureza de la vida y la profundidad de su mensaje lo convirtió en una figura única, admirada y temida a la vez. El simbolismo del desierto en la tradición judía también es curioso. Representaba purificación, prueba y preparación. Juan no solo se aislaba físicamente, sino que experimentaba un proceso que trascendía el cuerpo. Su mente, espíritu y carácter se perfeccionaban, haciéndolo apto para el rol de precursor del Mesías. Cada desafío enfrentado, cada noche de soledad y cada tentación superada contribuyeron a forjar su autoridad moral. Y entonces, en la cúspide de esta preparación, Juan dejó de ser un simple hombre del desierto. Se convirtió en una voz poderosa que clamaba en el silencio, listo para guiar multitudes, desafiar a los líderes y anunciar una transformación inminente. La vida austera, las señales visibles e invisibles del desierto, todo convergió para consolidar la figura que la historia atesoraría con reverencia. ¿Se imaginan el impacto de un profeta así, surgiendo en medio de la aridez? Antes de continuar, me gustaría retarlos a compartir en los comentarios ¿qué dato interesante sobre Juan en el desierto les sorprendió más? Compartan sus ideas y juntos podemos construir este fascinante estudio sobre la vida de uno de los profetas más grandes de la historia. Imaginen la escena. El desierto aún conserva los ecos de la voz de Juan, cuando un hombre aparece entre los seguidores, procedente de Galilea, sencillo, silencioso, pero imbuido de algo inusual. Este hombre es Jesús, y su encuentro con Juan es mucho más que una formalidad religiosa. Es un momento que cambiaría para siempre la historia del pueblo judío. Juan, al notar su presencia, intuye que este bautismo va más allá de un ritual. Marcará el comienzo de una nueva era. Es imposible no preguntarse, ¿cómo supo que este era el Mesías que venía? El bautismo en las aguas del río Jordán tenía un profundo significado. Simbolizaba el arrepentimiento, la purificación y la apertura a la transformación interior. Juan guiaba a cada persona con cuidado, pero al ver a Jesús se dio cuenta de que no tenía necesidad de arrepentirse, pues no tenía pecado. Aún así, Juan adoptó una postura de humildad, sirviendo de vínculo entre el pueblo y el plan divino. Esta tensión entre autoridad y sumisión crea uno de los momentos más fascinantes de la narrativa bíblica, y es aquí donde se percibe la profundidad de la misión de Juan. Cuando Jesús emergió del agua, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió sobre él como una paloma. Para Juan y los presentes, esto no fue solo un espectáculo, fue una señal de confirmación divina. Cada detalle parecía perfectamente coreografiado. El silencio del desierto, el fluir de las aguas, la mirada atenta del profeta y el toque del Espíritu
Es curioso pensar que este momento aparentemente sencillo se convertiría en una referencia para las generaciones futuras, grabada en los textos sagrados y las tradiciones cristianas. Juan presenció y al mismo tiempo participó en el inicio del ministerio público de Jesús. Comprendió que su propia misión de preparar el camino estaba llegando a su punto culminante. El bautismo no solo legitimó a Jesús ante el pueblo, sino que también reforzó la autoridad moral y profética de Juan. ¿Y han reflexionado alguna vez sobre cómo este momento demuestra que el papel de un profeta a menudo consiste en señalar el camino hacia algo más grande que él mismo? El impacto entre sus seguidores fue inmediato. Muchos que ya buscaban el arrepentimiento encontraron en Juan no solo una guía, sino un punto de conexión con el Mesías que estaba a punto de revelar una nueva comprensión de la fe y la justicia. Juan, con su estilo directo y firme, presentó a Jesús de tal manera que nadie podía ignorar su presencia ni su misión. Esta es una de las curiosidades más fascinantes. La humildad de Juan se convierte en el puente que une tangiblemente a la humanidad con lo divino. También es curioso observar el contraste entre Juan y Jesús. Mientras Juan vivía en el desierto, austero y solitario, Jesús ya comenzaba a caminar entre la gente, transmitiendo enseñanzas y signos de transformación. Este contraste resalta la complementariedad entre preparador e iniciado, entre profeta y Mesías, entre hombre y plan divino. Cada gesto, cada palabra y cada detalle de la ceremonia bautismal encierra capas de significado que se acrecientan con un examen más detenido. A partir de ese momento, Juan intensifica su misión de llamar al pueblo al arrepentimiento, pero siempre con humildad y claridad sobre su papel. Entiende que su prominencia no es para sí mismo, sino para señalar el camino hacia Jesús, algo inusual en cualquier contexto de poder o fama. Este sentido de propósito moldea su trayectoria futura, preparándolo para confrontaciones y desafíos aún mayores que requerirán una valentía inconmensurable y una firmeza inquebrantable. Y así, al presenciar el bautismo, Juan no solo confirma la identidad de Jesús, sino que también fortalece la misión que había llevado a cabo desde el desierto. Es en ese momento que se convierte en un referente para multitudes, y su historia comienza a ser contada como un ejemplo de valentía, discernimiento y fidelidad. ¿Te has preguntado alguna vez cómo alguien puede confrontar a líderes poderosos solo con palabras y valentía? Juan el Bautista no solo bautizó y llamó al arrepentimiento, denunció sin temor los abusos de Herodes Antipas, exponiendo el adulterio, la injusticia y la corrupción con una firmeza que pocos se atreverían. Sus palabras eran agudas, pero cargadas de verdad, capaces de despertar la conciencia y provocar la reflexión en cualquier oyente. ¿Cómo puede el simple poder de la palabra desafiar a reyes y cambiar destinos? El profeta se convirtió en una espina clavada en la corte de Herodes. Su denuncia directa del comportamiento de Herodes y su esposa Herodías no fue solo una crítica moral, fue una confrontación que afectó intereses, poder e imagen pública. Cada sermón tuvo un efecto inmediato, causando incomodidad y temor en los poderosos, a la vez que inspiraba al pueblo.
Es fascinante pensar que la valentía de una sola persona puede alterar el curso político de toda una región, sin un ejército, sino únicamente con autoridad moral. Juan predicó de forma incisiva, pero también profundamente simbólica. Utilizó imágenes poderosas para transmitir sus mensajes. Arbustos, ríos, serpientes y el propio desierto se convirtieron en metáforas vivientes de arrepentimiento, purificación y juicio. Este estilo poético, casi cinematográfico, cautivó a las multitudes y creó una narrativa irresistible. ¿Se imaginan cómo estos discursos resonaron en la mente de la gente, haciendo que cada palabra pesara más que la espada de un soldado? El impacto de su predicación trascendió la moralidad personal. Juan cuestionó las tradiciones religiosas vacías, criticó la hipocresía y desafió la pasividad de la sociedad. No buscaba fama ni poder. Su objetivo era claro: allanar el camino para algo mayor, señalar a Jesús, despertar conciencias y confrontar la injusticia. Esta combinación de valentía ética y visión profética es lo que convierte a Juan en una figura única, cuyo ejemplo resuena hasta nuestros días. La predicación de Juan solía ir acompañada de acciones que reforzaban sus palabras. Al llamar al pueblo al bautismo, no solo hablaba de arrepentimiento, sino que ofrecía un gesto tangible de cambio, demostrando que la fe y la acción van de la mano. Cada persona bautizada en el Jordán era, por tanto, un símbolo de ruptura con el pecado y un paso hacia la transformación personal y colectiva. Es curioso pensar que un simple ritual pudiera generar semejante revolución moral y espiritual. También es interesante observar cómo Juan equilibró firmeza y empatía. No atacó gratuitamente, sino que expuso la verdad directamente, consciente del impacto de sus palabras. Su valentía se convirtió en un ejemplo. Los poderosos sintieron miedo, pero el pueblo encontró inspiración y esperanza. Demostró que la fuerza de un profeta no reside en armas ni títulos, sino en la integridad y la capacidad de decir la verdad sin concesiones. Su predicación se convirtió en un fenómeno social. Multitudes acudían de todas las regiones, atraídas por su autoridad moral y sus impactantes mensajes. La gente acudía en masa para escuchar sobre el arrepentimiento, la justicia y el cambio, ansiosa de señales y guía. Juan, siempre consciente de su papel, recordaba que todo apuntaba a Jesús, manteniéndose enfocado en la misión de preparar corazones y mentes para algo mayor. Es impresionante cómo transformaba multitudes con solo sus palabras y su presencia. Y así, reflexionando sobre todo este coraje, podemos darnos cuenta de que Juan el Bautista fue más que un profeta. Fue un verdadero activista moral y social de su tiempo, enfrentándose sin miedo a la injusticia, inspirando a sus seguidores y dejando lecciones que trascienden los siglos. ¿Se imaginan el peso de un profeta encarcelado por confrontar a un rey? Juan el Bautista, quien durante mucho tiempo había denunciado la injusticia y la corrupción de Herodes Antipas, vio su valentía transformarse en prisión. El encarcelamiento no solo aisló físicamente a Juan, sino que también marcó el inicio de un período de tensión que definiría el destino de muchos.
¿Cómo se mantiene la fe y la integridad cuando las rejas de la opresión rodean su cuerpo y su misión? Herodes, a pesar del miedo del pueblo y de la fama de Juan, se sintió acorralado por la fuerza moral del profeta. Encarcelado, Juan seguía siendo una amenaza. Sus palabras resonaban más allá de las paredes de la celda y su presencia moral parecía trascender el tiempo y el espacio. La tensión entre gobernante y profeta se hizo palpable, pues cada gesto, cada denuncia previa, pesaba como un juicio silencioso en la conciencia del rey. Es fascinante pensar que la verdad de un hombre pudiera intimidar a un poderoso soberano. El encarcelamiento también expuso la complejidad de la relación de Juan con Herodes. No se trataba solo de una confrontación directa, había asuntos personales y políticos. Herodes admiraba la valentía de Juan, pero no pudo ceder a la presión social ni a las normas de su propia corte. Esta dualidad entre respeto y amenaza crea un escenario dramático, casi cinematográfico, que hace la historia aún más cautivadora. ¿Puedes sentir la tensión de este choque entre la fe y el poder? Durante su tiempo en la celda, Juan no perdió la lucidez ni la fuerza de su misión. Continuó aconsejando, enviando mensajes y confirmando su papel como precursor de Jesús. Cada visita, cada carta o mensaje era recibido como una palabra de sabiduría que resonaba más allá de los fríos muros y transformaba la prisión en un espacio de influencia silenciosa pero poderosa. ¿Te intriga cómo alguien confinado físicamente puede amplificar tanto su presencia moral y espiritual? Herodías, impulsada por el resentimiento y la venganza, intensificó la presión sobre Herodes. El deseo de eliminar a Juan no era solo político, sino personal, derivado de humillaciones pasadas y del miedo a sus palabras incisivas. La tensión entre el profeta y la corte crecía, haciendo cada día de prisión más peligroso. Esta trama revela no solo la valentía de Juan, sino también la intriga y la manipulación que impregnaban los poderes fácticos de la época. A pesar de la desesperada situación, Juan mantuvo su integridad. No cedió a la presión ni buscó compromisos para salvar su vida. Cada momento de encierro reforzó su autoridad moral ante el pueblo y consolidó su legado como profeta valiente. La historia nos enseña que la verdadera fuerza a menudo no reside en escapar del peligro, sino en mantenerse firme ante él, incluso conociendo las consecuencias. También es curioso observar cómo el encarcelamiento transformó a Juan en un símbolo de resiliencia y valentía. El pueblo, que antes lo había seguido en el desierto y en los ríos, ahora lo admiraba aún más. Su integridad se convirtió en una inspiración, demostrando que la moral y la justicia pueden superar la intimidación física. La narrativa de su encarcelamiento nos enseña sobre la capacidad de mantener convicciones inquebrantables ante la adversidad extrema. Y así, la tensión con Herodes alcanza su clímax, allanando el camino para el inevitable desenlace, el martirio. ¿Cómo puede alguien encarcelado y amenazado seguir influyendo en el mundo que lo rodea? Esta pregunta nos ayuda a comprender la profundidad del coraje de Juan el Bautista. ¿Has reflexionado alguna vez sobre cómo el destino de un profeta
puede culminar en un sacrificio extremo? Juan el Bautista, quien se atrevió a denunciar a los reyes y desafiar la injusticia, murió a manos de Herodes, víctima de la venganza de Herodías. La historia nos muestra que el coraje y la integridad, por admirables que sean, a menudo se ganan enemigos poderosos. El martirio de Juan no fue solo una tragedia personal, sino un acontecimiento cargado de simbolismo que resonó durante generaciones. La ejecución de Juan fue abrupta y cruel, una decapitación que consolidó su condición de mártir y profeta. Herodes, presionado por el deseo de complacer a su esposa, cedió a un capricho que resultaría en una de las muertes más impactantes de la historia bíblica. Es asombroso pensar que la vida de un hombre tan influyente pudiera decidirse en un instante, fruto de intereses personales e intrigas cortesanas. Cada detalle de esta historia nos invita a reflexionar sobre la valentía, la justicia y la vulnerabilidad humana. A pesar de la violencia de su muerte, Juan siguió siendo un símbolo de firmeza moral. Su valentía al enfrentarse a la corrupción y denunciar las injusticias ha perdurado para siempre, demostrando que la integridad tiene más peso que la vida misma. Para quienes lo siguieron, su pérdida no significó silencio, sino un refuerzo de su mensaje y la importancia de su ministerio. Resulta curioso cómo el sacrificio extremo a menudo amplifica la voz de quienes luchan por la justicia. El martirio de Juan el Bautista también reveló la complejidad de las relaciones de poder de la época. Herodes, un hombre que temía las repercusiones de sus decisiones, no logró equilibrar la política, el deseo personal y la justicia. Herodías, sin embargo, impulsada por el resentimiento, logró imponer su voluntad, demostrando que los conflictos personales a menudo influyen decisivamente en la historia. Este episodio pone de relieve que incluso los reyes y líderes pueden dejarse llevar por las emociones y los intereses en lugar de por la justicia. Más allá del impacto político y social, la muerte de Juan marcó profundamente la narrativa espiritual. Se convirtió en el máximo ejemplo de fidelidad a su misión, demostrando que la valentía y la verdad pueden permanecer inquebrantables incluso ante la muerte. Es como si cada palabra de advertencia, cada sermón en el desierto y cada acto de justicia se viera amplificado por la decisión de permanecer firme hasta el final. El martirio, en este sentido, no borró su mensaje, lo perpetuó. También es interesante observar cómo la tradición católica preservó su memoria. El martirio de Juan Bautista se celebra como una solemnidad, y su figura se recuerda como la de un mártir y profeta ejemplar. Este recuerdo no solo refuerza su importancia histórica, sino que también invita a un mayor estudio de su vida y su valentía. El impacto de su muerte trasciende su tiempo. Aún inspira investigación, reflexión y curiosidad sobre su papel en la historia de la fe y la moral. La influencia de Juan el Bautista no terminó con su muerte física. Su valentía, integridad y firmeza ética siguen moldeando la fe del pueblo e inspirando a quienes buscan comprender la historia de figuras icónicas de la antigüedad.
Su martirio nos muestra que a veces la verdadera victoria de un hombre no reside en la supervivencia, sino en el legado que deja a la humanidad. Así, al reflexionar sobre el martirio de Juan el Bautista, podemos ver que su vida y su muerte nos enseñan sobre la valentía, la integridad y el impacto histórico. ¿Se imaginan cómo un hombre aislado en el desierto llegó a ser tan influyente que desafió a reyes y dejó una huella imborrable en la historia? ¿Has reflexionado alguna vez sobre cómo la historia de un hombre puede trascender siglos y seguir influyendo en vidas? Juan el Bautista no solo allanó el camino para Jesús, sino que también dejó un legado que perduró generaciones. Su valentía, integridad y firmeza moral se han convertido en una referencia para académicos, historiadores y devotos. Resulta curioso cómo un hombre que vivió aislado en el desierto y se enfrentó a reyes sigue siendo recordado con tanta fuerza hoy en día. Tras su muerte, comenzaron a surgir relatos de milagros y gracias atribuidos a Juan, personas que buscaban sanación, protección o guía espiritual, recurrían a la memoria del profeta, creyendo en la intercesión de alguien que se atrevió a enfrentarse a los poderosos y a defender la verdad por encima de todo. La devoción al precursor del Mesías creció, y las historias de intervención divina reforzaron su papel como guía moral y espiritual. Es fascinante observar cómo el recuerdo de una persona puede convertirse en inspiración y una referencia concreta. La canonización de Juan el Bautista consolidó su condición de santo y mártir, reconociendo oficialmente su importancia para la Iglesia Católica. Llegó a ser celebrado como un ejemplo de fidelidad y valentía, un hombre que cumplió su misión sin flaquear, incluso ante la muerte inminente. Sus fiestas litúrgicas, homenajes e imágenes, difundidas por todo el mundo, se han convertido en símbolos visuales e históricos de un legado imborrable. Más allá de su canonización, las obras y sermones de Juan siguen estudiándose como referencias históricas y morales. Los investigadores analizan sus acciones y discursos, buscando comprender el impacto sociopolítico de sus palabras y la valentía necesaria para desafiar a líderes poderosos. Cada estudio revela matices sobre la influencia de Juan, no solo en el ámbito religioso, sino también en la historia, la política y la cultura de la época. También es interesante observar cómo su legado inspira las tradiciones populares. Desde procesiones, celebraciones del día de su martirio y bautismos simbólicos, Juan es recordado de maneras que conectan a las personas con la historia y la moral que representó. Su ejemplo demuestra que la valentía y la integridad no son meros conceptos teóricos, sino algo capaz de inspirar prácticas, rituales y reflexiones hasta el día de hoy. Muchos de los milagros atribuidos a Juan implican protección, sanación y revelaciones espirituales. Estos relatos, incluso estudiados desde una perspectiva histórica o cultural, refuerzan la importancia de su figura en la memoria colectiva. Nos recuerdan que algunas personas dejan huellas que trascienden la vida física, convirtiéndose en inspiración para siglos de estudio y devoción. El legado de Juan el Bautista también incluye su impacto en el arte, la literatura y la iconografía cristianos. Esculturas, pinturas, relatos literarios e himnos
preservan su imagen simbolizando la valentía, la rectitud y la preparación para el camino de la fe. Esta presencia cultural confirma que la influencia de Juan va mucho más allá de las narraciones bíblicas, llegando a la imaginación de diferentes pueblos y épocas. Así, al reflexionar sobre los milagros, la canonización y el legado, nos damos cuenta de que Juan el Bautista no es solo una figura histórica, es un símbolo de integridad, valentía e influencia moral. Su ejemplo perdura, inspirando el estudio, la investigación y la curiosidad. Cada gesto, palabra y acto de fe nos invita a aprender, reflexionar y admirar la fuerza de un hombre que dejó una huella imborrable en la historia. Al llegar al final de este recorrido por la vida de Juan el Bautista, vemos que su historia es mucho más que un relato de valentía y fe. Es un testimonio de integridad, perseverancia e influencia que perdura a lo largo de los siglos. Nos enseña que las palabras tienen poder, que la verdad debe defenderse incluso ante el peligro y que cada acción, por pequeña que sea, puede dejar una huella imborrable en la historia. Juan no solo allanó el camino para Jesús, sino que también dejó un legado que sigue inspirando curiosidad, investigación y estudio. Y hablando de curiosidad, quiero saber qué te parece, qué tema te gustaría que exploremos en el próximo video. Deja tu sugerencia en los comentarios y participa activamente en la construcción de este canal. Gracias a la interacción de cada espectador, podemos ofrecer contenido cada vez más rico, detallado y atractivo, mostrando que la historia de la fe está llena de matices fascinantes que merecen ser descubiertos. Si aún no te has suscrito, aprovecha esta oportunidad. Haz clic en el botón de suscripción y activa las notificaciones para continuar este viaje de descubrimientos históricos, curiosidades y análisis profundos de santos, profetas y figuras que moldearon la fe y la cultura. Cada video está diseñado para ayudarte a profundizar en el estudio, la reflexión y la comprensión de las historias que han moldeado el mundo sin perderte ni un segundo de entretenimiento informativo. Recuerda, estudiar la historia y a los santos no se trata solo de fechas o eventos, sino de comprender cómo las decisiones, la valentía y la integridad moldean las sociedades. Juan el Bautista es un ejemplo vivo de ello. Nos muestra que es posible confrontar la injusticia, denunciar las malas acciones y permanecer fieles a una misión mayor. Incluso cuando todo a nuestro alrededor parece conspirar contra nosotros. Para concluir con un mensaje que nos inspira profundamente, recordemos el Salmo 31, versículo 24. Esfuércense y fortalezcan su corazón todos los que esperan en el Señor. Esta es la esencia del legado de Juan. Valentía, firmeza y confianza en la verdad, valores que nos animan a profundizar en su estudio y a aplicarlos en nuestra vida diaria, incluso ante los desafíos y la adversidad. Cada detalle de la vida de Juan, desde su milagroso nacimiento hasta su martirio, nos invita a observar la complejidad de la historia y la profundidad de la valentía humana. Se ha convertido en un símbolo eterno de resiliencia moral, preparación espiritual e influencia histórica.
Estudiar su vida nos ayuda a comprender el impacto de un hombre que se atrevió a desafiar el poder, transformar corazones y marcar generaciones. Así que sigan explorando, investiguen y no se pierdan los demás videos del canal. Están diseñados para ampliar tus conocimientos, despertar tu curiosidad y mostrar cómo la historia de los santos y profetas es mucho más rica e intrigante de lo que imaginas. Cada relato, cada detalle y cada curiosidad forman parte de un legado que merece ser descubierto y comprendido. Y por último, inspírate en el camino de Juan el Bautista. La valentía, la integridad y la misión pueden superar cualquier obstáculo. Que tu vida sea un ejemplo de perseverancia y que continúes estudiando y aprendiendo de cada historia que compartimos aquí. Comparte tus reflexiones y sugerencias y continúa este viaje con nosotros. La historia está viva y todo descubrimiento comienza con el deseo de saber.